Comenzamos la clase entonces. Buenos días, nos vamos a enfocar hoy en un tema que es de crucial importancia para todos ustedes, que está relacionado con los procesos que a nivel organización se siguen cuando se tiene que incorporar tecnología. Esto, nuevamente, puede que no tenga relación directa con los conocimientos para los cuales ustedes se están formando en la carrera, pero lo que sí tiene que quedar en claro es que, en principio, toda parte relacionada con la evaluación económica y financiera de la tecnología pasa a nivel empresarial por el mismo proceso por el cual se evalúan inversiones completamente y totalmente alternativas. Esto quiere decir, en términos claros y concretos, que cuando se va a hacer la evaluación de un determinado proyecto de inversión que viene de la rama de la tecnología, se sigue por un esquema que, con mayor detalle o con mayor concentración, pero el esquema se sigue en todos los procesos que una organización lleva adelante cuando tiene que invertir algo desde el punto de vista presupuestario. Este esquema, como ya habrán visto en la presentación, es del año 2014, que es cuando yo renové el concurso, y en principio lo vamos a ver con mayor grado de detalle después de que vengamos del primer examen parcial, porque la incorporación de la tecnología, si bien va en términos generales, y por eso no quiero entrar en detalle con todo lo que se hace puntualmente cuando se incorpora un proyecto de tecnología en una organización, pero toda la tecnología en principio pasa por este eh, proceso por el cual compite con el resto de las inversiones que la organización tiene. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a maximizar allí la pantalla para que se vea un poco más. ¿Cómo comienza esto? Y de vuelta, no tenemos que perder de vista que estamos hablando de la gobernanza de la información y que para gobernar información necesito incorporar tecnología. Hoy vamos a ver los 4 mecanismos que probablemente quienes hayan cursado administración financiera ya han visto, probablemente ya han visto, em, que hacen a la inversión en los proyectos de tecnologías de información. ¿Cómo comienza todo? En toda organización yo siempre voy a tener una situación que denominamos actual. Esto es, la existencia de ciertas tecnologías, la ausencia de tecnología o la necesidad de renovar tecnología. Toda esa situación actual, vamos a llamarla técnicamente un problema, algo que la organización quiere hacer y que por determinada característica de su cultura, por la falta de inversión tecnológica, por atraso tecnológico o porque directamente tiene que ir a competir a un mercado nuevo, esa organización va a necesitar de incorporar tecnología y eso técnicamente, de nuevo, se va a transformar en lo que llamamos un problema. Cuando yo tengo un problema, básicamente en una organización, y me enfoco exclusivamente en los proyectos de tecnología, en la gobernanza de la información que queremos admitir, cuando tengo un problema van a surgir diferentes necesidades que yo tengo que cubrir o la oportunidad de incorporar tecnologías para lograr algo diferenciador, más avanzado. No viene al caso entrar en mayores detalles en este momento, pero en principio yo tengo un problema que va a tener dos grandes parámetros, esto es, una necesidad o una oportunidad. Hasta acá, de vuelta, esto no pasa de ser un concepto teórico, pero cuando pasamos a este eslabón siguiente, que es la generación de las ideas, yo tengo que entender que, en principio, debería proponer todo tipo de idea que, de alguna forma, solucione, comillas, a ese problema que mi organización tiene. Si el problema es la falta de tecnología porque, vamos a algo tan trivial, no tengo computadora, bueno, la idea principal va a ser incorporemos una computadora. Después veremos qué tipo de computadora, si es portátil, si es de escritorio, si va a correr plataforma Windows, si va a correr Linux, si va a correr Mac. Esas son todas particularidades de el diseño de un proceso de incorporar tecnología.
Pero en principio, si no tengo computadoras, la idea va a ser, che, compremos algo. Creo que esto se cae de maduro. Cuando voy a una corporación, eso que yo creo que es natural, eso que creo que es, ¿cómo decirlo?, normal para cualquier organización, en algunas organizaciones, aún al día de hoy, en el año 2026, falta una estructura que intente incorporar la tecnología para que genere valor agregado. Dentro de todas esas ideas, nuevamente, yo no me tengo que segmentar a ideas que sean, ¿cómo decir?, únicas, particulares o eventualmente la idea que después se va a terminar transformando en la tecnología que voy a incorporar. Ejemplo, quizás si no tengo computadora, una de las ideas es, bueno, compremos una Mac. Pero cuando después hago todo el proceso, me doy cuenta que para la solución que yo necesito, no necesito una computadora de tan alta gama, que probablemente pueda andar con una tablet, llegado el caso, y una tablet no necesariamente de Mac o de Apple, sino una tablet común y corriente, hasta si se quiere, de baja gama, que funcione con un sistema operativo Android, no necesariamente un sistema operativo que sea avanzado. Entonces, en principio, yo, cuando voy a incorporar tecnología y necesito entender esto de la tecnología y la incorporación que tiene, debería caer en la cuenta que debería, nuevamente estoy usando mucho la palabra debería, que debería incorporar, o mejor dicho, debería ofrecer ideas que la organización acepte. Ante todo ese abanico de posibilidades, ante todas las características que esto tiene, de las ideas que yo puedo incorporar para solucionar el problema que estoy teniendo, necesariamente voy a tener que pasar por una medición preliminar de costos y beneficios. Si bien hoy vamos a hablar de las medidas económicas con las cuales se hacen las comparaciones de los proyectos de sistemas, el detalle es mucho más particular, que es lo que veremos como parte de nuestro segundo examen. En principio, cuando hablo de medición preliminar de costos y beneficios, significa responder dos preguntas. Una, que es la más básica de todas, es, ¿la puedo pagar esta tecnología? Y la segunda es, si yo pudiese pagar esta tecnología y efectivamente la incorporo, ¿beneficia a la organización o me termina complejizando la vida? Va de vuelta. Primero, si la puedo pagar, y la segunda es si esa incorporación de la tecnología termina beneficiando a la organización. Ejemplo, lo digo ahora muy cortito, lo desarrollamos en el segundo examen, va, en la primera clase después del segundo examen, del primer examen, perdón. Supongamos que la organización que sea X determina que tiene que incorporar un sistema de gestión. Ese sistema de gestión, porque lo escucharon por ahí, es el sistema de gestión de primera gama, de primera línea, que todas las organizaciones quieren tener y que esos fabricantes, ese sistema de gestión, tiene el 20% de la totalidad del mercado. Esto quiere decir que si yo salgo, vamos a llamarlo así, por el barrio y le empiezo a preguntar a todas las organizaciones que tengan algún sistema de gestión similar a lo que mi organización necesita, empiezo a preguntar y me van a empezar a dar un montón de nombres. Y voy a darme cuenta que en el mercado, esta fábrica, este vendedor, digo, tiene el 20% del mercado. Con lo cual, mientras que el resto de los desarrolladores están mucho más atomizados, yo puedo caer en la cuenta de que, che, mirá, si el 20% del mercado elige esta tecnología, probablemente esa tecnología sea la que el mercado selecciona como buena y que toda esa tecnología incorporada, en definitiva, podría ser buena también en mi organización. Entonces me pregunto, ¿cuánto sale esto? Y siempre hago el mismo ejemplo porque es el estándar de mercado. Cuando hago la comparación correspondiente, me doy cuenta que esta organización vende su esquema de licenciamiento con un costo inicial de $300.000. Y es acá donde viene la primera pregunta de quiebre. La primera pregunta es, ¿yo tengo
que quede claro, los $300.000 que me piden de licenciamiento para poder incorporar ese sistema dentro de mi organización. Si tengo los $300.000, la primera pregunta está respondida. Esto que me piden que compre, en principio mi organización lo puede pagar. Ahora, viene la segunda pregunta. Esa solución tecnológica, ese proveedor de servicios o esa incorporación de tecnología, ¿me genera beneficios o me genera perjuicios en la organización? Entonces, cuando voy a este esquema, tengo que pararme y entender que la medición preliminar de costos y beneficios es, desde el punto de vista económico, saber si lo puedo pagar. Y después, y después, saber si esa tecnología que voy a incorporar va a terminar generando beneficios en mi organización. Nuevamente, esto se tiene que analizar con mayor grado de detalle. En la clase de hoy nos vamos a enfocar específicamente en las medidas económicas y financieras con las cuales se evalúa una inversión en algún proyecto de inversión, en algún proyecto tecnológico, quiero decir. Supongamos, para seguir con el ejemplo, que la medición preliminar de costos y beneficios y todo lo que la tecnología incorpora significa que mi organización lo puede incorporar, lo puede pagar y que todo eso va a funcionar como corresponde, tengo que pasar a la etapa de los estudios de prefactibilidad. Básicamente, esto ya no es si lo puedo pagar. Esto es empezar a evaluar si esa tecnología funciona en mi organización. Hagamos un ejemplo. Supongamos, y lo he visto en clase que no es así, que todos los que estamos en esta reunión solo sabemos manejar Windows. Esto implica que la tecnología va a tener que correr bajo plataforma Windows. Hasta allí no habría mayores problemas. Ahora, si esta tecnología que yo puedo pagar, que es la que mi organización necesita, y además no corre en las plataformas en la cual todos nosotros estamos capacitados, voy a tener que hacer una evaluación de prefactibilidad para darme cuenta si esta tecnología que corre en hoy día, prácticamente esto es un ejemplo medio burdo que voy a decir, pero si esta tecnología solamente corre bajo plataforma Linux de otros sistemas operativos y con una distribución muy particular, nuevamente las fronteras están todas borradas tecnológicamente hablando, pero si esto corre en plataforma Linux, además de poder pagarlo, además de saber que beneficia a la organización, voy a tener que saber si desde el punto de vista operativo, es decir, nosotros seres humanos interactuando con esta tecnología, si esa interacción es efectivamente posible. Y eso es lo que tengo que ver en el estudio de prefactibilidad. Nuevamente, un ejemplo que es burdo. Si esta tecnología únicamente viene en idioma inglés o viene en idioma alemán, tengo que preguntarme si mi capital humano entiende inglés o entiende alemán. Nuevamente nos vamos a dar cuenta, primera clase después del primer parcial, que en los sistemas de tipo internacional se trabaja con modelos de lo que se llaman localizaciones, para que los sistemas internacionales se adapten al uso y a las costumbres lingüísticas de cada uno de los países. Esto significa que si la costumbre lingüística de Argentina es que el número de identificación tributaria se llama QUIT, lo va a llamar de esa forma, pero que si esa misma implementación la hago en Uruguay, donde el número de identificación tributaria se llama RUC, bueno, ese RUC es lo que se va a utilizar cuando yo lo está accediendo a esa tecnología para mi tarea operativa en el caso de Uruguay. Y así con cada una de las jurisdicciones. Entonces, si hasta acá todo funciona bien, vamos repasando. Tengo la plata para pagar la tecnología. La tecnología me va a generar más beneficios que la inversión que yo tengo que realizar. En principio debería ser así siempre, pero ahora voy a mostrar un caso donde no es así. Y a pesar de todo, la tecnología se incorporó. Y todos los estudios de prefactibilidad, por ejemplo, che, tengo el espacio de dónde colocar los servidores, tengo la conexión o el ancho de banda necesario para poder conectarme con la tecnología correspondiente.
y mi personal está capacitado y todo lo que veremos en la segunda parte, los estudios de prefactibilidad, si todo eso funciona bien, paso a lo que se llama la etapa del desarrollo del caso de negocios. Hoy vamos a mostrar los que son los casos de negocios con una característica muy particular. Ese es un caso de negocios real de una de las organizaciones en las cuales yo estuve trabajando y es un caso de negocios que a pesar de ser económica y financieramente negativo, ese caso de negocios continuó adelante. Hoy vamos a mostrar rápidamente lo que es un business case. Entiendo que todos ustedes en seguramente en administración financiera van a tratar este tipo de temas, probablemente también em, en la vida real, en todo lo que es la evaluación de proyectos, también van a estar haciendo referencia a los conceptos relacionados con el caso de negocios y a lo que es aprobar básicamente también a nivel negocios un plan de negocios. No es exactamente lo mismo, pero tienen muchas cosas en común. Una vez que hago el caso de negocios, paso a la evaluación económica financiera. Y es así que acá los chicos que hayan cursado administración financiera o cálculo financiero van a correr con cierta ventaja, y es que, en términos generales, saben que hay mecanismos estandarizados lógico-matemáticos por los cuales los proyectos de inversión o los proyectos relacionados con los gastos pasan por ciertos esquemas con los cuales se determina si ese proyecto puede o ser o no viable. Hoy lo vamos a hablar los cuatro elementos. En principio, en este rombo que está por acá, yo estoy preguntando si una medida que se llama VAN, valor actual neto, es mayor a cero. ¿Por qué es esto? No quiero entrar en detalles ahora, hasta dentro de 5 minutos cuando empecemos a ver cada una de estas medidas. Pero en principio, esta medida de valor actual neto mayor a cero implica que todas las inversiones futuras, si yo las quisiera valuar a valores constantes al momento de hoy, ese valor es positivo. Vamos a darnos cuenta que el valor actual neto, y creo que más de una vez se los dije a lo largo de esta cursada, uno en la formación de la carrera está acostumbrado a tomar decisiones en función a parámetros lógicos o parámetros matemáticos. Si el valor A es mayor que el valor B, elijo el valor A. Si los gastos del proyecto A son mayores que los gastos del proyecto B, elijo el proyecto B. Si el tiempo que tardo en hacer una tarea, en vez de tardar 2 horas, tarda 1 hora y media, elijo el proceso que hace la tarea en menor tiempo. Todos, en la formación de nuestra carrera en ciencias económicas, estamos, comillas, entrenados en tomar decisiones lógicas o matemáticas. Vas a pedir un préstamo al banco, te lo presta al 73%, vas al banco de al lado y te lo presta al 72,5%, y vos elegís el del banco de al lado porque por 0,5% te estás ahorrando de pagar menor interés. Nuevamente, tomamos decisiones, que quede claro en la vida también, lógicas y matemáticas. Excepto, y ustedes lo van a tener, y esto es un diferencial en la formación de los licenciados en administración, ustedes van a tener la posibilidad de tomar decisiones y lo van a ver todo en detalle, con lo cual solamente comento lo que me interesa para esta asignatura y me salgo rápidamente. Van a poder verlo en detalle en la asignatura que era la vieja teoría de la decisión, que ahora se llama ciencias de la decisión. Porque si bien todas las materias de la carrera, ni que pensar cálculo financiero, ni que pensar administración financiera, toman decisiones lógicas o matemáticas, no tiene que ser el único parámetro de decisión. Hay decisiones que son subjetivas, hay decisiones que van en mano a la relación contractual, comercial o social que llegan a tener las organizaciones, y esas decisiones no pasan por ningún parámetro lógico o matemático. Pero en principio, y esto pregunta examen, dicho sea de paso, tengo que entender que cuando una organización va a invertir dinero, el dinero no es ilimitado. No tengo capital ilimitado y no tengo posibilidad ilimitada. Y esto lo sé desde el punto de vista de la economía. Incluso, hagamos un comentario para poder relacionarlo, el país
cuyo estándar es su moneda, el dólar, y cuando Estados Unidos tiene la posibilidad de, como le decimos coloquialmente acá por Sudamérica, darle a la maquinita para que imprima billetes de color verde, y todos nos creamos esta ficción de que ese billete de valor verde tiene un determinado, de color verde, digo, tiene un determinado valor, bueno, esa ficción, incluso en Estados Unidos, no es así. No están emitiendo, coloquialmente para decirlo, a lo loco, billetes dólar, porque saben que después de todo tienen que hacer o van a tener la necesidad de poder respaldar esa deuda. Entonces, aún creyendo la ficción de que el capital es ilimitado, la realidad es que no lo es. Y es por ende que si la empresa tiene determinado presupuesto para invertir a lo largo de un determinado año y ese presupuesto va a tener que estar enfocado en, dejemos de lado salarios para que no lo mezclemos, en renovar el showroom, renovar la página web, hacer acciones comerciales y reemplazar las camionetas de distribución y reemplazar las sillas giratorias y reemplazar las computadoras que se van poniendo obsoletas para mantener actualizado toda la plataforma o el activo tecnológico, todo eso es de plata que se tiene que segmentar. Entonces, si yo tuviera capital ilimitado, podría llegar a pensarlo. La realidad es que no lo tengo, entonces tengo que competir entre pintar el showroom, cambiar la plataforma comercial, hacer las acciones comerciales, incorporar mi sistema de gestión y reemplazar los asientos o reemplazar los dispensers de agua. Son cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero todas salen del mismo bolsillo. Yo nuevamente no tengo capital ilimitado. Por ende, cuando se evalúa las inversiones en tecnologías, sea la inversión que sea, esa inversión en tecnología pasa por el mismo mecanismo de evaluarse esa inversión en tecnología respecto de todos los gastos e inversiones que una organización va a hacer. Si esto no pasa, matemáticamente el proyecto está rechazado. Esto quiere decir, mira, si esto no es más beneficioso y la plata significa que voy a tener que perder plata y no la voy a poder recuperar nunca, y es un proyecto rechazado. Paro la pelota y hago la misma reflexión que hago con ustedes en el aula prácticamente todas las clases. Ustedes están formándose y están invirtiendo en su propia formación, no solamente en el tiempo, sino en el dinero, sino en todos los gastos, sino en el tiempo de repaso, porque están esperando que al momento en el cual se reciban van a tener, como decir, mayor retorno de toda esta inversión que están haciendo casualmente en este mismo momento. Si esa inversión que están haciendo en este mismo momento, cuando estén recibidos, se transforma en algo que implique que vas a tener mayor proyección profesional, mayor cantidad de contactos o desarrollar la carrera que quieras en el ámbito que quieras, suponiendo que lo quieras, bueno, estás invirtiendo ahora y estás esperando que en algún momento, de acá a un año, 2 años, cuando estés recibido, que al estar recibido tú proyección profesional, tu proyección humana, tu proyección económica, también hay que decirlo, sea mejor que el statu quo que tenés hoy, en este momento, en el día 24 de abril en el cual estamos. Ahora, vamos de vuelta. Si vos estás pensando que invertís, estudiás, estudiás, estudiás y nunca te vas a recibir, yo pararía la pelota y diría, ¿estás seguro que esto es lo que vos querés hacer? Porque por ahí es muy lindo vivir de estudiante, que mamá, papá, tutor encargado te puedan solventar y bancar, como se dice coloquialmente, pero en algún momento vas a tener que salir del ala familiar y vas a tener que valerte por vos mismo. Así que, de vuelta, esa inversión que estás haciendo ahora, vos vas a esperar recuperarla a partir de que estés recibido, o en algún momento después de que estés recibido. Si esa ecuación no da, lo que estás haciendo ahora, de perder tiempo acá, de pagarte el colectivo, de tomarte un cafecito, de comprar un cuaderno, de una lapicera, de los datos que podés llegar a estar utilizando de tu computadora, del celular o lo que sea, es todo pérdida. Porque estás invirtiendo, 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 acumulándolo y al final del camino vas a decir, mira, yo pasé 4 años en la facultad, 3 años en la facultad, el tiempo que sea, y después de esos 4 años me recibí, soy licenciado en administración y a partir de acá mi proyección por los próximos 40, 50 años de ejercicio profesional va a cambiar y va a ser mejor. Si esa ecuación no da, claramente deberías rechazarla, matemáticamente hablando. Ahora,
¿Qué pasa si matemáticamente y lógicamente esa ecuación da? Bueno, tiene que aparecer la llamada propuesta de financiamiento. Supongamos en este ejemplo que vengo planteando, la empresa tiene para invertir 5 millones de pesos. Perdón, no va a tener 20 millones de pesos, vamos a pensar así. Va a tener que invertir en reemplazar el sistema de gestión porque se dan cuenta que el sistema de gestión es muy viejito. Va a tener que reemplazar la camioneta de distribución porque la camioneta se rompió y va a hay que comprar una nueva, básicamente porque era muy vieja, etcétera. Vas a tener que reemplazar los dispensers de aguas. Vas a tener que hacer el mantenimiento edilicio de las luces, la seguridad, la cerradura, los picaportes, cosas que con el uso en una organización se rompen. Y además vas a tener que pintar el showroom porque, bueno, como está al sol, el sol le terminó degradando la pintura y el showroom se ve feo. Entonces, vos querés que cuando un cliente potencial entre en tu salón, el lugar sea agradable para que el cliente, bueno, compre, básicamente. Todo eso sale del mismo bolsillo. ¿A quién le destino? Bueno, en algún momento, cuando elijan que tienen que invertir en tecnología, necesariamente va a tener que salir una propuesta de financiamiento. Esto implica que de esa plata común, de ese bolsillo común, yo no destino plata a esa tecnología, sino que además tengo que entender que dejo de destinar dinero a otro lado. Supongamos para simplificar que tengo dos opciones de inversión: reemplazar el sistema de gestión o cambiar la camioneta de distribución. La camioneta está rota y si yo no reemplazo la camioneta tengo que tercerizar o instalar el sistema de gestión para reemplazar el que ya tengo porque es viejo, no funciona, etcétera. No viene el caso. Bueno, tengo que tomar una decisión. Quizá en un principio diga, mira, por ahí es más económico tercerizar el proceso de enviar los productos de mi empresa con un flete a cada uno de los clientes que andar invirtiendo y dejar un capital inmovilizado en una camioneta de distribución. Eso es, en un punto, hasta si se quiere, una decisión económica. Ahora, en algún momento, si yo me doy cuenta que no me alcanza la plata para los dos, voy a tener que priorizar. Este tema, priorizar en tecnología, no es un tema menor. De nuevo, primera clase, después del primer examen parcial, nos metemos en detalle en esto, porque no son decisiones que se tienen que tomar a la ligera y para ustedes, no son decisiones que tiene que tomar la gente de tecnología. Son decisiones de gestión y como le digo siempre, hello, los que se dedican a la gestión de empresas son ustedes. Por ende, su voz va a tener que ser escuchada en las decisiones que se tomen. Cierro todo por ahora. Si la propuesta de financiamiento es compremos nuestro sistema de gestión y no invirtamos en la camioneta de distribución y usamos todo tercerizado, bueno, tiene que salir formalmente una recomendación a un comité de tecnología, a un directorio, o esto en una pyme argentina le tengo que recomendar a la familia o a los dueños o al dueño de la pyme qué hacemos. Y de nuevo, nueva rotonda. Siempre les digo lo mismo. Puede que ustedes no conozcan a ver, el métier de la tecnología, la cosa granular y específica, y van a tener que requerir la opinión de alguien avesado en el tema, pero en algún momento el dueño de la pyme se va a dar vuelta y te va a decir, ¿qué hago? ¿A o B? Y vos vas a decir, no le podés decir no sé, le vas a tener que recomendar A o B. Y le vas a tener que dar las advertencias, todos los warnings, diciéndole, mirá, con la información con la cual cuento A, B, C, D, yo te recomendaría tal. Ahora, hay un montón de elementos que yo no tengo y no puedo, porque son técnicos, no puedo decidirlos en este punto, porque no es mi conocimiento. Es más o menos como que me digan a mí, y lo digo porque me tocó, ¿qué tipo de... Era un plan de negocio en el cual me tocó trabajar. ¿Y cómo hacemos cómo se llama? La distribución de los fertilizantes? Y entre nos, yo de biología no entiendo ni jota. A tal punto no entiendo ni jota que, como también me gusta decir siempre, desde la primaria que estoy frustrado porque nunca pude hacer germinar un poroto. Me lo tenía que hacer germinar mi mamá, porque cuando quería hacer yo de mi motu propio, o le ponía demasiada agua, o se podría, o le ponía demasiada poca y también se podría. Por ende, todas las germinaciones del poroto de la primaria las hizo mi vieja, no las hice yo, que supuestamente en la primaria teníamos ese tipo de cosas. Entonces, tuve que
ofrecer, en este caso de la fertilización, que iba a ser un poquito avanzada porque iba a ser con drones, la fertilización yo la evalué económicamente, pero básicamente dije, mira, yo te recomendaría tal cosa, pero ten en cuenta que la palabra final va a tener que salir del ingeniero agrónomo, que es el que te va a poder decir exactamente cómo hacer este tipo de cosas. Si todo esto, con la recomendación, bla, 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 quien tiene que tomar la decisión me dice, ok, vamos para adelante, pasamos a lo que se llama la fase de la ejecución del proyecto. ¿Esto qué implica cuando hablamos de las inversiones en la empresa? Primero, tiene que haber un proceso racional y definido. Hay algunas empresas argentinas que no tienen procesos racionales y mucho menos tienen un proceso definido. Hay, y esto lo van a ver en Dirección General, hay muchas teorías de gente que se dedica a estudiar cómo funcionan las organizaciones, y hay una, se me fue el autor en este momento, así que pido disculpas, pero cuando sus docentes les hablen de este estudioso, se van a acordar, y espero que se vayan a acordar, esto lo había dicho Frakelli, pero no se acordaba quién era. Bueno, ese autor dice que en realidad las organizaciones son una competencia entre diferentes grupos que están, algunos de ellos enfrentados entre sí. Entonces, en esa competencia, en algún momento gana un determinado grupo y en algún momento gana el otro. Por ende, el proceso racional es, si yo estoy a cargo, tomo las decisiones que me benefician a mí, y cuando a vos te toque estar a cargo o digamos o tengas mayor peso en la negociación por ese capital limitado que las compañías tienen, en algún momento la decisión te va a beneficiar a vos. Cuando hablamos de tecnología, tengo que permitir crear opciones que sean alternativas elegibles. Yo no puedo comparar, incluso hablando de sistemas de gestión, no puedo comparar un sistema de gestión internacional con un sistema de gestión hecho en Argentina para ser usado en una organización en Argentina, porque claramente técnicamente son distintos. Yo puedo comparar, y voy a caer en la cuenta en que en realidad no lo son, una Partner con una Ducato, con una, no sé, con cualquier otra camioneta de distribución. Son camionetas de distribución, podré tener elementos para medir el rendimiento por kilómetro, el volumen que puedo transportar en la caja, el peso que banca para la distribución, pero si vamos al caso, son incomparables. Voy a terminar comparando por algo que más o menos me diga, dentro de todo esto, esta alternativa A y esta alternativa B son, entre comillas, comparables, pero al final del camino voy a tener que comparar en función a cierto valor que le voy a tener que asignar. Algunas empresas, y esto puede que les toque si trabajan en alguna multinacional, caso mío, que teníamos que hacer unas planillas de lo que vulgarmente se llamaba un scoring, asignar puntuación y ponderación específica a diferentes elementos de decisión y tomar una decisión en función al que, de esas alternativas de tecnología, a la tecnología o elegir la tecnología que tenía la mejor ponderación en ese scoring. Pero nuevamente, tengo que cumplir con algo. Adicionalmente, supuestamente toda inversión tecnológica tiene que cumplir los lineamientos estratégicos, cosa que veíamos el martes pasado. Lo importante, que nunca tengo que perder de vista, es que la inversión en tecnologías de información no es barata. Si yo necesito, y hay algunas empresas que piensan que pueden vivir de, qué sé yo, de onda, vamos a llamarlo así, que quieren tener un montón de información para la toma de decisiones de mejor calidad, pero se olvidan que tienen que invertir en tecnología. Hay cosas que uno las puede decidir con un Excel, con una tabla dinámica, con algún Power BI conectado a una base de datos. Hay cosas que se pueden decidir. Ahora, hay elementos de decisión muy particular que yo no las puedo resolver con herramientas, llamémosle pseudo gratuitas. Hay veces que tengo que invertir en tecnologías, y para invertir en tecnologías tengo que tener en cuenta que, bueno, necesito gastar plata. Hago un ejemplo particular. La facultad pone a mi disposición la plataforma de conexión Teams. A mí la plataforma de conexión Teams no me gusta. Y cuando digo no me gusta es una decisión subjetiva de haber utilizado la plataforma Teams en varias organizaciones. Cuando quiero pensar en esto de grabar, de poder transcribir, de aplicar la inteligencia artificial para que me haga un sumario de todas las clases, bla, 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 la plataforma hace agua. Nuevamente, alguno puede decir, bueno, pero te lo dan gratis. Ok,
También tengo incluido dentro de mi casilla de correo de Gmail, tengo la plataforma Meet. No es mejor que la plataforma Teams, con lo cual yo podría estar tranquilamente dando la clase con Teams. Si te podés conectar, te felicito. Si no te podés conectar, te felicito también. Si graba, te felicito. Si no graba, uy, qué lástima, no grabó. Problemas de la plataforma. Podría usar Teams, que la tengo incorporada, pero la plataforma es bastante tosca y cuando digo tosca es no me permite agregarle cosas que ya vienen de fábrica con, por ejemplo, Zoom. Yo estoy pagando para esta conexión por los 3 cursos y por otras cosas que hago, la plataforma Zoom. Me da un control total, me baja los videos, tengo en claro que todavía no los subí, pero no importa, van a tener alguna modificación a partir de casualmente esta clase. Em, pero la plataforma, $18, es como dicen los norteamericanos, el no-brainer, o sea que ni lo tengo que pensar en pagar $18 mensuales a cambio de todas las funcionalidades que me da para el dictado de clases, que yo no debería pagarlo de mi bolsillo, y además para mi uso profesional particular. Con lo cual, por $18 mensuales, tengo solucionados un montón de elementos. Ahora, como decimos coloquialmente, yo podría hacerme el oso y decirte que, mira, la plataforma Teams no lo grabó como debía. Uy, te pido mil disculpas. Y vos me vas a decir, y pero no lo puede compartir de otra forma. ¿Y qué querés? Se perdió. Es una plataforma que viene incorporada en el paquete que UVA, digamos, contrató o hizo el acuerdo con Microsoft. La plataforma Teams de Microsoft no es la mejor. Quizá a alguno le guste, que quede claro. Tengo amigos que laburan en Microsoft que están enamoradísimos de su plataforma. Bueno, es el chiche propio, no pueden decir que el del competidor es mejor. A mí, para dar este tipo de clases, prefiero pagar la plataforma Zoom, totalmente homologada, y bueno, $18 no es un super costo. En una organización, cuando tengo que pensar en incorporar tecnología para tomar decisiones de mejor calidad, damas y caballeros, lamento decírselos, hay algunas empresas que no lo quieren entender, pero voy a tener que gastar plata. Me guste o no me guste, voy a tener que gastar plata. Sigamos. ¿Qué característica tiene el concepto de inversión? Nuevamente, los que los que han cursado cálculo financiero o administración financiera tienen cierta ventaja, pero de todas formas, todo lo que voy a decir hoy es aplicable para todos. Invertir es colocar plata hoy con el fin de obtener alguna cantidad mayor en algún futuro. Invertir es lo que están haciendo ustedes. Inviertan en su educación, comillas, gratis pero no gratuita. Está en la página mi opinión al respecto. Es gratis pero no es gratuito. Invertís en tu formación porque en algún momento, cuando estés recibido, el retorno de lo que vas invirtiendo hoy va a ser mejor o vas a tener mayores proyecciones a futuro. En principio, esta inversión conlleva la expectativa de que vas a retornar y vas a obtener algún tipo de beneficio. Ahora, lo que estás haciendo hoy es cambiar una certeza inicial de hoy por un conjunto de expectativas que vos esperás que ocurran en el futuro. Tomaste cuando, y de vuelta, yo también hice lo mismo que ustedes, me empecé a estudiar la carrera de X con la expectativa de que a futuro me iba a ir mejor. Con mis 55 años me puedo dar cuenta, no los quiero desmotivar, que hay algunas decisiones que tomé de inversión en el pasado que son contraproducentes al día de hoy. Pero de vuelta, tomé una decisión que termina impactando 50 años, perdón, 50, 20 años después, 30 años después. Perdón que me olvidé apagar esto, pido las disculpas. Ahí apagamos. Entonces, tomé decisiones que hoy, 25 años después, me doy cuenta que son incorrectas. Bueno, en aquel momento parecían la mejor opción lógica. Pero lo que sí están haciendo ustedes es cambiar tiempo, esfuerzo, hoy a cambio de un beneficio futuro, en 2 años, 3, cuando corresponda. Las expectativas de lo que pasa hoy respecto de lo que va a ocurrir en ese futuro implica un concepto que se llama riesgo, que es la incertidumbre. Hay Nuevamente, y acá los que hayan cursado estadística se van a dar cuenta que cuando uno empieza a darse cuenta que hay un montón de alternativas y a medida que voy obteniendo mediciones, voy a estar en un parámetro en el cual voy a decir certeza absoluta o niveles de variación. Yo tengo dos, como dicen los gringos, dos certezas absolutas, la muerte y los impuestos. ¿Por qué? Y porque todos nos vamos a morir, es un tema de tiempo,
Y después es un tema de impuestos. Todos los años, me guste o no me guste, directa o indirectamente tengo que pagar impuestos. Cuando compro algo, pago el IVA, estoy pagando impuestos. Cuando hago mi presentación de ganancias, pago impuestos. Cuando hago bienes personales, eventualmente pago impuestos. Entonces, existe riesgo de que algo no ocurra. A partir de la primera clase, después del primer examen, vamos a hablar del concepto de riesgo. Y uno en principio, si yo digo la palabra riesgo, todos piensan en la connotación negativa del riesgo. Es decir, algo puede que salga mal. Por ejemplo, vamos a meter el dedito en la llaga y nuevamente, ustedes están cursando esta materia y están corriendo un riesgo. Nadie te está diciendo, y esto de vuelta depende de todos ustedes, que vos vas a terminar aprobando. Va a depender del esfuerzo y va a depender de que lo puedas demostrar en el examen. Por ahí pusiste el esfuerzo, pero no lo podés demostrar en el examen. Cuando te corrijo, mira, te pregunté A y no la respondiste. No te puedo ayudar en ese sentido. Va a depender mucho de vos, pero vos no sabés exactamente si te va a ir bien o te va a ir mal. Hay más de una vez que uno ha salido de un examen y dice, ¿cómo te fue? Y qué sé yo, y después te fue bárbaro. Y a veces que decís, sí, me fue bien y te equivocaste en un numerito, y, "Oh", y después te va mal. Entonces, existe incertidumbre, si bien la que más impacta es la incertidumbre que termina impactando negativamente, también hay que considerar la incertidumbre que termina impactando en forma positiva. Nuevamente, ejemplos para la segunda parte que voy a retomar. Ahora, y una cosa nuevamente particular de la tecnología. Las tecnologías tienen ciclos de vida cortos. Pensar, y lo digo yo que tengo un teléfono que tiene 5 años de antigüedad, pensar que mi teléfono va a ser tope de gama más allá del año y medio, que es la ley de Moore, me estoy auto boicoteando. Eso no va a ocurrir. La tecnología tiene ciclos de vida cada vez más cortos. Incluso muchos de los sistemas que uno contrata, los vendedores de tecnología ofrecen contratos de un año, contratos a 3 años y demás, o incluso te dicen, mira, esto es por un año te hago un descuento un 25%, y uno puede llegar a tomar la decisión de beneficiarse de ese descuento. Hay un pequeño problema que no todos evalúan racionalmente y es, si yo contrato con esta compañía, ahora hago un ejemplo particular, contrato con esta compañía un plazo de un año porque me quiero beneficiar del descuento, ¿esta compañía se va a mantener en altos estándares o en alto nivel por el lapso de un año que yo le estoy pagando en forma adelantada? Ejemplo, todos en nuestra cabeza tenemos inteligencia artificial y automáticamente pensamos en el chat GPT. ChatGPT y es lo mejor. Y quizá alguno hasta lo pagó y está contratado un servicio de, digamos, de mantenimiento anual, porque te conviene el descuento y pagás todo un año junto y tenés acceso prácticamente ilimitado. No es tan así, pero supongamos. Ahora, tecnológicamente, hoy ChatGPT es una plataforma que está mirando datos del pasado, tiene un año de atraso con los datos. Si eso no es esencial, no pasa nada. Ahora, si yo necesito algún tipo de plataforma que esté monitoreando eventos que pueden estar ocurriendo en el día de ayer y necesito que me dé respuestas en base a lo que pueda recopilar, probablemente ChatGPT no sea la herramienta adecuada. Probablemente vas a ir a parar a Claude, probablemente vas a ir a Perplexity. Está un poco mejor Gemini respecto a ChatGPT. En fin, vas a estar eligiendo Copilot de vuelta para algunas cosas relacionadas con el Excel o con, perdón, con el paquete Microsoft o con la plataforma Microsoft Copilot para la gestión de datos o para la toma de decisiones, muchachos, no lo uso, pero no hay con qué darle. He visto demostraciones donde ¿cómo decir? Prácticamente la persona no tiene ni que saber lo que quiere, porque Copilot le va sugiriendo y el usuario tiene que estar sentado ahí y más o menos saber leer y entender si le dice A o B y elegir lo que mejormente le parezca. Y Copilot te va diciendo, mira que si elegís A te conviene tal cosa, si elegís B te conviene por tal otra. Y vos sos un usuario totalmente pasivo mirando lo que la tecnología hace y elegís A, B, C, A, B, C. Bueno. Depende la inversión en la tecnología. Algunos sacan el plan anual porque económicamente les es viable, pero con todas las tecnologías que están permanentemente compitiendo y ganándole al competidor, contratar un plan anual
por más que sean baratos y hasta te pueda llegar a beneficiar ¿cómo decir?, el descuento que te hagan, quizás no sea racionalmente la mejor decisión. Tema de valor actual neto y de nuevo van a tener o cálculo, lo van a ver en cálculo financiero o en administración financiera. Lo que hay que entender es el valor del dinero en el tiempo. Si yo te digo un peso al día de hoy, no es igual a que te diga un peso dentro de un año, porque uno hace, y esto lo vemos todos nosotros, hace una comparación de lo que yo puedo adquirir por el valor de un peso, nada, digámosle así, pero para que se entienda, cuánto puedo adquirir de bienes que se puedan canjear por ese bien fungible que es la moneda, por un peso de ahora respecto de un peso en determinado momento. El transcurso del tiempo tiene valor y el transcurso del tiempo se paga a través de lo que se llama el interés. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una inversión al lapso de un año, tendría que mínimamente cualquier inversión asegurarme, que quede claro, asegurarme que supera algo que se va a llamar la tasa de corte. La tasa de corte, y hago un mini comentario, seguramente vieron las publicidades del Banco Provincia que dice, en vez de darte un baño de realidad, date un baño de inversión. Y en la publicidad del Banco Provincia viene la persona a tratar de invertir y el oficial de cuentas le dice, mira, hay diferentes tipos de inversiones. La más tranquila es el plazo fijo, haces la plancha, pones la plata y después de un tiempo te dan la plata con el interés. Hoy en día, independientemente del banco, pero la tasa de corte que fijó el Banco Central es que el plazo fijo tiene que pagar al cabo de un año un 21%. Por ahí cambió, no miré en el día de hoy, pido las disculpas si el número es incorrecto. Pero la inversión a plazo fijo al cabo de un año, el Banco Central te dice que lo mínimo que le tendrías que pagar al cliente, los bancos te pagan 50 centavos más, 50, un 0,5% más, digo, lo mínimo es un 21%. Esto significa que si yo te doy 100 pesos al día de hoy, el 27 de abril del 2020, 24, no me acuerdo qué día estamos, no, perdón, 24 de abril del 2027, el 24 de abril del 2027, el banco te va a devolver los 100 pesos que pusiste de capital y te va a dar 21 pesos. Ahora, esa es la inversión más conservadora a la cual puede acceder cualquiera en Argentina. Si vas a otros países, en Estados Unidos, la inversión en un plazo fijo te está pagando el 4,5%. Está bien que es en dólares, está todo bien, que no todos de Argentina podemos acceder a ese mercado supuestamente más seguro y más estable del mundo, no triple A, doble A, pero más o menos. eh, si yo vengo a hacer una inversión, voy a decir, mira, si tuviera los 100 dólares, y el banco me paga el 21% en dólares, yo al final de un año tengo 121. En Estados Unidos tendría 104, 105 para redondearlo, con lo cual me conviene invertir en Argentina. Pero nuevamente aparece el factor riesgo. El factor riesgo es, che, la inflación de Argentina, ¿cuánto va a ser? La inflación de Estados Unidos, ¿cuánto va a ser? La inflación de Argentina en un año va a ser mayor que el rendimiento que voy a tener. Si es mayor la inflación que el rendimiento que tengo, comillas, me estoy descapitalizando. Si en Estados Unidos la inflación está dentro del 4 al 5% y todo el mundo dice que va a andar por ahí, están todos los gringos locos por lo que estoy leyendo, bueno, empataste con la inflación. Ahora, ese riesgo implica también un montón de cosas. En el lapso de un año pueden pasar infinidad de complicaciones. Y cuando soy una empresa que tiene que elegir en qué hacemos, renovamos la camioneta de distribución o cambiamos el sistema de gestión, la camioneta de distribución idealmente va a tener un valor de recupero. La tecnología prácticamente, excepto en la parte dura, hardware en sí, no tiene valor de recupero. Supongamos un ejemplo. Yo compro la camioneta de distribución y mientras que voy fabricando, voy distribuyendo, con lo cual la camioneta me ahorra algo de plata. Si en vez de comprar la camioneta, invierto en tecnología y voy facturando y en algún momento la empresa se da cuenta que, bueno, no puede seguir adelante, lo único que voy a poder vender, y de vuelta, como equipamiento usado, va a ser el hardware que tenga. Las licencias no las puedo transferir, lo que pagué de internet, luz, gas, teléfono, etcétera, no lo puedo transferir. Voy a tener que indemnizar a mi personal, con lo cual la tecnología también implica un riesgo mayor que una camioneta. Si, y hago un comentario ahora en particular, si en algún momento llego al caso de una catástrofe, yo tengo que formar parte de
los bienes que pueda liquidar, todo aquello que pueda ser transferido, transformado, perdón, no transferido, transformado, que pueda ser transformado en efectivo. Ejemplo, el cuaderno que tienen ustedes, la lapicera, a lo sumo se lo podrán regalar a alguien, le arrancarán las hojas que no le sirvan, le regalarán la lapicera usada, pero ya está, lo que se consumió, no lo podés transformar en plata. Entiendo que hay muchos lugares donde vendés el libro usado y lo reemplazás por otro, pero de vuelta lo estás vendiendo usado. Con la camioneta también estás haciendo lo mismo, pero tiene un valor de mercado y tiene una usabilidad en el mercado que le pueda servir a otro. Todos los materiales que ustedes se pueden haber bajado de mi página y que los tienen en su Drive, excepto que tengan algún amigo al cual se lo pueda transferir para el cuatrimestre que viene, perdón, no se lo van a transferir, claramente que no se lo van a transferir, si se lo pudiesen transferir al cuatrimestre que viene a alguno de sus amigos, por ahí el amigo te decía, uy, che, gracias por todo el laburo, pero vos le vas a decir, bueno, no me transferís algo y te invito a un café por esto que me diste, pero nada más que eso. No tiene valor intrínseco. Incluso el material y ciertos desarrollos de tecnología con el tiempo se van poniendo obsoletos. Entonces, en esta lógica de entender, el tiempo tiene un valor y es más valioso el bien al día de hoy que el bien dentro de un lapso transcurrido de tiempo. Cuando se habla de evaluar proyectos de inversión específicamente en tecnologías, se hace una evaluación detallada y específica, porque se tienen que tener en cuenta un montón de aspectos que hacen a la tecnología. Por eso que cuando hablamos, y esto sí es un tema de ustedes, no del conocimiento técnico, pero sí del conocimiento de la decisión, cuando a ustedes les pidan evaluar, van a tener que profesionalmente opinar sobre la conveniencia de una alternativa, de una propuesta o de elegir A en desmedro de B. Lo que van a tener que hacer, y esto es natural y pasa por eso que digo que más de una vez hay comités de dirección o hay comités de sistemas y demás, vas a tener que hacer una comparación de todos los costos y beneficios de todos los proyectos para determinar si conviene tal proyecto en desmedro de otro. Eso que tiene un tema, un nombre técnico, se llama cartera de proyectos, es decir, que si dentro de la inversión en tecnología, vamos al caso puntual de tecnología, tengo la necesidad de incorporar tecnología para poder cobrar en punto de venta, un postnet, llamémosle así. La necesidad de tener conectada una licencia de Power BI para tomar decisiones o la necesidad de poder tener un servicio que en tiempo real vaya publicando en una página web cómo viene la integración de mis inventarios y mis productos con la plataforma de ventas electrónicas, y yo me voy a tener que dar cuenta que por más que sea la decisión habitual, lo de Power BI automáticamente va a quedar para atrás, porque si yo no tengo ventas, ¿qué proyección voy a querer hacer? Si no puedo integrar mi inventario con la plataforma de comercio electrónico en tiempo real, el cliente no sabe si me puede comprar o no, pero todo depende de la venta. Si la venta ocurre, después analizo si me conviene mejorar mi proceso de ventas, pero claramente el análisis es posterior a la ocurrencia de la transacción. Esto es natural en todos los aspectos. La tecnología también tiene otra cosa particular, y es que solamente debería asignarle a la tecnología los costos que son incrementales. Y esto implica, entre tantas cosas, que la tecnología genera sobrecostos en base a la incorporación de la misma tecnología. Ejemplos. Empresa A me tiene a mí como empleado. Empresa B me tiene a un clon mío también como empleado. La empresa A no invierte en tecnología y me dice, bueno, hazlo todo con un Excel, con una tabla dinámica y cosas por el estilo. La empresa B me dice, mira, tenemos conectados un montón de elementos de tecnología, de sistema de gestión, la plataforma de comercio electrónico y todo se hace en tiempo real. La empresa A me dice, con todos los datos que vos tenés, a medida que entra una orden de compras, hacés la facturación. ¿Cómo? ¿Con un sistema de gestión? No, no. Te metes en la página de la FIP y facturás a cada cliente con el número de quit, que tiene costo cero, que quede claro, con cada número de quit y tenés que meter artículo, cantidad, precio, artículo, cantidad, precio, artículo, cantidad, precio. Y así con cada uno de ellos. ¿Se puede usar esa plataforma de AFIP que es gratuita? Sí, claramente. Ahora, el tiempo que la empresa A va a tener que destinar para que yo esté tiqui tiqui copiando y haciendo la facturación de la plataforma AFIP es muy distinto a si tengo un sistema de gestión
donde todos mis datos de mi sistema de gestión, de mis artículos, de mis clientes, de mi control de inventario se manejan en ese sistema y que cuando yo quiero facturar, facturo desde adentro de mi sistema y con un botón le digo validar, lo mando a la FIP, le coloca la clave de autorización electrónica y automáticamente es una factura oficial. Y yo nunca tuve que ingresar en la empresa B en la plataforma de la FIP. De nuevo, el costo mío salarial es el mismo en ambos lados. El tiempo de trabajo es el mismo, 8 horas en un lado, 8 horas en el otro. La eficiencia que tengo en la empresa B es muy superior a la eficiencia que tengo en la empresa A. Entonces, yo no puedo pensar que el costo de la tecnología es el salario de Aníbal, el tiempo de Aníbal, el tiempo muerto de Aníbal, la luz de Aníbal, el bidón de agua para que se pueda hacer un mate cocido, bla, 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 sino lo que hace de diferencial, porque tenga o no tenga tecnología, hay ciertos costos de estructura fijos, llamémosle así, que van a estar en las dos empresas. Solo que en una, la eficiencia de haber incorporado tecnología va a ser mucha mejor que en la otra donde definitivamente no lo incorporé. Cuando hacemos evaluación de proyectos estoy mirando desde antes. Estoy mirando la rentabilidad esperada, estoy mirando el futuro. Esto es lo mismo que están haciendo ustedes. Están invirtiendo ahora porque a futuro te va a ir mejor. Eso técnicamente tiene un nombre que es la evaluación ex ante. Esto significa que voy a evaluar en forma extemporánea antes de que ocurran las situaciones esperadas. Estoy evaluando ahora lo que va a pasar. Esto es más o menos, hagamos eh, un comentario al margen, lo mismo que van a hacer un montón de plataformas cuando se enfocan en las apuestas de, che, ¿quién va a ganar el mundial? Hoy en día, 50 días, 49, no sé a cuántos días exactos estamos del comienzo del mundial, hay un montón de casas de apuestas que ya están levantando apuestas y que te pagan en función a riesgos que van previendo. Obviamente, el riesgo se va a ir ajustando hasta el momento de la final. En algún momento, che, ¿quién gana la final? ¿A o B? Eso que va a estar ocurriendo es, nuevamente, una evaluación previa. No lo puedo saber hasta que efectivamente haya ocurrido. ¿Por qué importa? Primero, nos permite evaluar un proyecto de tecnología, nos permite disminuir incertidumbre, nos permite determinar si va a haber retorno o no. Y, un tema no menor, me va a permitir saber si ese pronóstico de esa inversión de tecnología que estoy haciendo me va a aportar a la empresa o no. Nuevamente, incorporo tecnología. ¿Me beneficia o no me beneficia? Acuérdense de la primera slide. ¿Me va a beneficiar suponiendo que la puedo pagar o no me va a beneficiar? Porque suponiendo que lo pueda pagar, hay cosas que no me interesan porque no me generan beneficio. Entonces, por más que yo lo pueda pagar, nunca voy a invertir en ese tipo de proyectos. En principio, todo proyecto, esto es administración financiera pura, que quede claro, todo proyecto va a ser beneficioso para una empresa cuando los beneficios sean mayores que los costos. Esa famosa ecuación costo-beneficio. Che, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Me suma, como se dice coloquialmente, o no me suma? Bueno, independientemente de eso, hay que entender que en las tecnologías algunos proyectos tienen van negativo. En algunos proyectos incluso no se puede delimitar, no se puede calcular la medida con la cual se evalúan, lo vemos hoy, los proyectos de tecnología que se llama el retorno sobre la inversión, o directamente no es calculado, y hay proyectos que son de tipo regulatorio, que yo los tengo que hacer porque tengo que cumplir con la regulación o con la ley, llamémosle. Que tenga un recibo de sueldo digital no es obligatorio. Yo te puedo seguir haciendo un recibo de sueldos a mano. Que yo tenga facturación electrónica es obligatorio. Eso implica en la mayoría de las empresas que incorpore un sistema de gestión que factura electrónicamente. Pero si no tengo plata para invertir en mi sistema de gestión, va a ser menos eficiente. Pero la AFIP que me obliga, Arca, que me obliga a que yo tenga que facturar en forma electrónica y no en el talonario en papel, me obliga a que lo haga en forma electrónica, pero la AFIP pone a disposición el famoso comprobantes en línea. Entras en la página de AFIP, das de alta los puntos de venta, todo lo que corresponda y facturás. Claramente no va a ser eficiente. Claramente le puede servir a un profesional liberal que
en mi caso yo no tengo sistema de gestión y cada vez que voy a facturar, hora de consultoría, proyecto periquito, valor horario, cantidad de horas y salió con fritas y te facturo desde ahí. Yo no necesito un sistema de gestión. Un plomero no necesita un sistema de gestión. Cuando vos le pedís la factura, sí, acá la tenés, toma, entro en la página de la FIP y la tenés. Ahora, esto de hacerlo a mano no lo puede hacer una, no sé, una pyme, no lo puede hacer Carrefour, no lo puede hacer la panadería, porque necesita que sea una facturación rápida y masiva. Entonces, o tendrá ticket fiscal o tendrá sistema de gestión, pero de vuelta es un tema de eficiencia. ¿Qué tipo de proyecto de inversión puedo tener? Y de vuelta a esto lo paso rápido porque lo retomamos en la segunda parte. Hoy me enfoco en las medidas. Decisiones de nuevos proyectos o actualización o ampliación. Los dos grandes caminos. Tengo un sistema viejo y necesito reemplazarlo o no tengo sistema y necesito meter uno para que lo visualicemos por ahora. Ahora, los costos y los beneficios en las tecnologías las tenemos que entender bien. ¿Qué va a ser costo? El hardware, el software, la base de datos, las comunicaciones, el salario de las personas, las reingenierías de procesos, las instalaciones donde voy a utilizar, todos los servicios, todo el mantenimiento, todo el soporte, es todo costo. Si el sistema factura o no factura, o la incorporación de la tecnología me permite a mi empresa obtener beneficios, es secundario. Todo esto, gane o no gane, facture o no facture, tenga clientes o no tenga clientes, todo esto es costo directo. Ahora, los beneficios tangibles son mejor productividad, menores costos operativos, menor fuerza de trabajo. Esto con la tecnología desde el 2014 hasta acá, que fue cuando participé en el concurso, quedó ampliamente superado. Agreguemos valor, como me gusta decir a mí. Yo tenía hasta un mes, 2 meses atrás, pongámosle así, en oferta, pero en oferta, proceso de consultoría en los cuales les automatizaba el flujo de trabajo a muchas empresas. Utilizaba una herramienta que se llama Make, que automatiza diferentes plataformas. Hasta hace 2 meses atrás, yo mismo ofrecía eso como un servicio diferenciador y hasta 3 meses atrás, el último cliente me lo estaba comprando, con lo cual era beneficioso. El cliente se dio cuenta que eso que yo le estaba vendiendo ya no le servía porque le habían contado, porque vi un videito en YouTube, así fue el approach que me hizo. Che, yo vi un videito en YouTube donde aparece esta plataforma que se llama Cloud Cowork, donde básicamente tenés agentes, quede claro, en la cabeza de este cliente, el agente pensaba que era el agente Smith de la película Matrix, pero que quede claro, esa era la fantasía que tenía. Hasta que me dijo, mirá, lo que vos me estás cobrando me parece que yo con una licencia de Cloud Cowork lo puedo sacar. Y yo le dije, bueno, fíjate, investigalo. Obviamente, Aníbal, ¿qué hace? Se pone a investigar también por las suyas. Lo que yo, y esto ahora lo veo desde mi eficiencia como consultor, lo que yo perdía de tiempo con la configuración de las herramientas, el testeo, que el cliente estuviera feliz, etcétera, etcétera, con la licencia de Cloud Cowork, que la vi con un colega que me lo prestó, todo lo que yo hacía y que me llevaba tiempo, Cloud Cowork me lo resolvió en 2 horas. Y yo tenía por lo menos 20 horas tranquilamente de desarrollo, de prueba, de bla, bla, bla. Y la idea de todos los sistemas de inteligencia artificial con lenguaje incorporado, lenguaje natural incorporado, hace que la plataforma sea muchísimo más eficiente que andar programándolo y parametrizándolo. Que quede claro, yo vengo de mucho tiempo atrás y empecé con la programación en el año 85. Tenía 15 años, empecé en el año 85 cuando me recibí mi único título formal de programador COBOL y muchas de las plataformas de aquella época que corren COBOL hasta el día de hoy están siendo paulatinamente reemplazadas. Quizá tardaron más de lo que debían, pero bueno, son reemplazadas. Beneficio desde el punto de vista tangible, fuerza de trabajo reducida, costos más bajos. Hoy en día, creo que también cuando hablamos de comercio electrónico lo dejé en claro, pero por las dudas enfaticémoslo, a ninguna empresa le conviene tener un área de cobranzas, que todo lo haga tercerizado, o la plataforma bancaria o la plataforma de la billetera virtual, que ese servicio de aspecto financiero que se ocupe de todo ese problema. ¿Para qué me voy a preocupar yo de tener una estructura interna que se dedique a la conciliación de cuentas, que le reclame a los proveedores, si todo eso lo puedo, outsourcing, que quede claro, lo puedo tercerizar en un servicio que va a comisión? Tanto cobra, tanto
eh, tanto me recauda para cobrar lo que le debe a la empresa, tanto se queda de comisión. El más interesado en ganar comisiones es la empresa, no la empresa hasta que se dedica al proceso de cobranza, más que yo como empresa que quiero cobrar todo. Hay mucho de lo que es el costo en computación. Hay menor costo cuando tengo estas tecnologías. Ahora, vayamos a lo intangible. Uso más eficiente de activos, flexibilización de los recursos, flexibilización organizacional, cumplir con todos los requerimientos legales, tema no menor con los cambios que están ocurriendo en Argentina hoy, 2026, y nuevamente la toma de decisiones es muchísimo más eficiente. Este PowerPoint es lo que yo presenté en el concurso del 2014. 12 años después, este punto dice toma de decisiones más eficiente, tendría que ir arriba de todo, porque es lo principal. Más tecnología incorporo y cuanto mejor la uso, mucho más eficiente es la toma de decisiones. Riesgos. Claramente, lo que pienso que va a ocurrir hoy puede que no ocurra mañana. Lo que hasta 4 meses atrás para mí era un cliente fijo, este que les comento, que era un ingreso pequeño, pero estable, el canon de los mantenimientos y los consultores que te vendemos un paquete de horas de consultoría por mes, que es la forma en la cual habitualmente se labura. Yo tenía un cliente hasta hace 4 meses atrás que, mal o bien, con sus características, pagaba la cuotita, llegaba la factura, 5 días después, 2 semanas después, pero no pasaba de ahí, la guita estaba. Desde 4 meses para acá, ese cliente, ¡tuc!, abajo del río. ¿Por qué? Y porque cambió la forma en la cual está y obviamente se dio cuenta que algunas de las cosas que yo le desarrollaba y le configuraba, él las podía hacer con su cowork. Entonces, con su cloud cowork. Así que empezó a usar la herramienta y la herramienta para lo que él necesita es mucho más eficiente que andar contratándome a mí. Entonces, lo que hasta 4 meses atrás para mí era un statu quo, es decir, una cosa estable, bueno, desde 4 meses para esta época cambió. También hay que entender el tema del riesgo. El beneficio puede ser que haga que los riesgos que incorporen a esta actuación, a esta actividad, sean distintos de lo que yo estoy previendo al día de hoy. Si bien de vuelta uno tiene la idea de que las cosas negativas son las que te van a perjudicar, claramente es así, y que tenés que tener más cuidado con aquellas cosas negativas, también hay beneficios que puedan ser mucho más positivos. Salteo efectos del riesgo. ¿Qué se hace en la evaluación económica financiera? Voy específicamente a los elementos. Primero, valor actual neto. Es las 4 herramientas que se van a poner en práctica. Entender cuál es el valor actual en pesos constantes al día de hoy de todas las inversiones proyectadas que tenga futuro. Si yo tengo que invertir tanta plata en 5 o 6 veces o en 5 o 6 años, bueno, si yo toda esa plata, en vez de invertirla a futuro y por ende preocuparme en la generación futura de los capitales para que el monto esté disponible en el futuro, ¿qué me representa a mí como organización al día de hoy? Es decir, entender lo que es el valor actual de esas inversiones. En principio, todo proyecto que tenga valor actual neto positivo o nulo es aceptable. Ahora, veámoslo con valores exactos. Supongamos que vos tenés $1.000.000 que vas a invertir $200.000 año por año en los próximos 5 años, porque lo que vayas a invertir a futuro te va a generar beneficios en algún momento en el futuro. Si yo hago todo el descuento de esas inversiones, $200.000, $200.000, bla, 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 y las traigo al día de hoy, como mínimo tendría que recuperar el millón. Y uno diría, bueno, si salgo hecho, como se dice, me conviene. Veamos si efectivamente nos conviene. Eh, si en vez de salir hecho, recuperás algo, vas a decir, bueno, es más conveniente todavía. Perfecto. Te hago el siguiente planteo. Si a lo largo de 5 años, donde vas a invertir $1.000.000, al día de hoy recuperas 1.000.000, $1, invertís 1.000.000 para ganar $1, con lo cual es matemáticamente positivo. ¿Te conviene o no te conviene? Estás tomando decisiones en base a ganar $1,
después de invertir 1 millón, en un plazo de 5 años, asumiendo que lo que vos pensás hoy se va a mantener a lo largo de los próximos 5 años y que eso va a tener beneficios hoy y que el concepto de riesgo lo tenés absolutamente controlado, que el concepto de fluctuaciones económicas lo tenés absolutamente controlado. Ejemplo, es muy probable, y a mí me pasó, estaba trabajando para una consultora hasta el momento en el cual en el año 2020 se declara la pandemia. A partir de la famosa pandemia, la consultora, y todavía estoy esperando, nosotros te vamos a llamar, porque como yo era un profesional que trabajaba para la consultora, pero facturaba mis honorarios, la consultora tuvo que hacer una restricción importante porque ya no podía mandar a los consultores a las empresas. La empresa en la cual yo estaba destinado, el Banco Provincia, no tenía acceso remoto. Entonces, cuando no tenía acceso remoto, si yo no podía ir físicamente a trabajar con los sistemas del Banco Provincia, no lo podía hacer en mi casa a través de Internet. ¿Qué pasó? Automáticamente, bueno, Aníbal y un montón de consultores más, todos afuera. ¿Por qué? Porque ya no los necesito. Te llamamos. Lo que parecía ser una cosa normal, después acuérdense, terminó siendo casi 1 año y medio hasta que se empezaron a liberar restricciones y demás para la presencialidad. A tal punto que yo después de haber hecho un montón de auditorías al principio de mi carrera, recién en el año 2022, en el invierno del 22, cuando estaba dando el intensivo de invierno, estaba en forma remota toda la clase, porque seguíamos con la restricción de la pandemia, y estaba dando todas las clases del intensivo de invierno del año 2022 remoto, todos los días de clase desde una, como diríamos, desde una locación distinta. Esa locación distinta hace que eh, yo tenía que estar viajando totalmente aislado en un determinado lugar y bueno, dar clase a diferentes lugares. Y las auditorías tenían que ser con un único auditor, básicamente yo, porque no se podía compartir, no podía ir un equipo de auditoría. Entonces tenía que hacer auditorías de una cosa muy particular, bienes de capital, tenía que hacer una auditoría y teníamos que estar todos charlando con barbijo en una oficina. Si bien habían bajado un poco las restricciones, recién estaba viniendo la vacuna del COVID. Bueno, ese valor actual neto es en términos matemáticos, cualquier cosa positiva que me deje salir hecho lo tendría que aceptar. Ahora, invierto 1 millón con el riesgo que eso implica para únicamente saber que voy a recuperar 1 millón, y me voy a ganar $1 de diferencia. Quizá cualquier cosa que fluctúe haga que ese millón, $1, automáticamente sea negativo. Acá tienen algunos ejemplos, pero de vuelta, esto lo van a ver en detalle en Administración y Cálculo Financiero. ¿Cuál es la tasa interna de retorno? La otra medida que va de la mano del valor actual neto. La tasa interna de retorno es la tasa que hace que el valor actual neto sea igual a cero. ¿Por qué se mide o por qué se calcula esto? Nuevamente, cálculo financiero, administración financiera para entenderlo. Pero son dos medidas que van a mirar en todos los proyectos de tecnología, junto con todos los demás proyectos, que quede claro. ¿Por qué interesa esta tasa interna de retorno? Porque al hacer el valor actual neto cero, es la tasa que me dice que todo lo que invierto a futuro, hoy en día, me hace valor cero. ¿Y para qué sirve? Para comparar con la tasa de corte. Si yo digo la tasa de corte fijada por el Banco Central en la más conservadora de las inversiones que puedo tener en Argentina al día de hoy, desde el 21%, la tasa interna de retorno de toda esa inversión futura tendría que ser mínimamente superior al 21%. Si yo tomo decisiones, con todo lo que venimos charlando, en un contexto de incertidumbre, y planifico mi escenario futuro, asumiendo que todo, comillas, se va a mantener bajo control. Imaginemos quien pueda haber hecho una inversión en un proyecto de tecnología o en el desarrollo de determinada característica o de determinado negocio, cuando en el año, por ejemplo, 2019, a principio del 2019, ni se hablaba, cuando digo ni se hablaba es, ni se hablaba de esto relacionado con el COVID-19. O la hizo en el 2018 y se planteó un proyecto de inversión a 5 años y en el 2020 automáticamente se detiene el mundo y todo lo que vos pensabas que iba a ocurrir, efectivamente no ocurrió. Entonces, si la tasa interna de retorno es lo que hace que eso salga igual a cero, básicamente eso es lo que vas a estar considerando para poder comparar.
no comparás por magnitudes, sino que comparás por dimensiones. No estoy comparando 1 millón contra 2 millones, sino que estoy comparando rentabilidad porcentual en una inversión de 1 millón respecto a la inversión de 2 millones. Comparo porcentajes, comparo tasas. El tercer aspecto que sí se mide mucho en tecnología es el retorno de la inversión. Esto es, yo invierto plata y estoy buscando una determinada rentabilidad. Nuevamente, paro la pelota. Piénsenlo ustedes desde su propia carrera. Estoy seguro que nadie lo hizo, pero si yo me hubiera tomado el laburito, vamos a decirlo así, de anotar en una planillita todo lo que fui gastando desde que entré en el CBC, las cosas que invertí, todo, por más que cursar sea gratis, pero no gratuito, cuando hago la sumatoria en el momento en el cual me recibo, voy a tener que decir, supongamos que lo noté en dólares, y mira, yo invertí en mi carrera alrededor, no menor, consideren también el factor tiempo, alrededor de $40.000 y voy a esperar que después de estar recibido, como mínimo, esos $40.000 en algún momento los recupere porque tengo mayor formación profesional y tengo mayor valor agregado profesional. La pregunta, nuevamente no menor, es ¿en cuánto tiempo lo vas a recuperar? Porque una cosa es el retorno a la inversión. Sí, la recupero. Voy a trabajar profesionalmente después de que esté recibido por los próximos 20 años. Después me pretendo retirar, pero con lo que recupere en los próximos 20 años voy a haber recuperado lo que invertí al cursar mi carrera. Perfecto. La pregunta es, si alguien recupera eso en 25 años o el otro lo recupera en 10, bueno. El que lo recupera en 20 no va a tener la misma rentabilidad por el mismo tipo de inversión. Ahora, que el ROI sea positivo implica que el proyecto es rentable, no necesariamente con lo que viene a continuación, que el periodo sea el aceptable. Suponete, y ahora hagamos una comparación. Invertís por toda tu carrera, vamos a hacer un número redondo, $50.000. Supuestamente, o incluso esto lo ven sobre todo en las películas norteamericanas donde los familiares ahorran con el término que traducen incorrectamente, dicen, estoy ahorrando para la colegiatura de mi hijo. Bueno, ahorrás para la colegiatura de tu hijo, básicamente la universidad, lo mandás a la mejor universidad del mundo, qué sé yo. Supongamos que sea Harvard, no estoy de acuerdo, pero supongamos que sea Harvard, lo mandás a la Universidad de Harvard, hace una carrera de una licenciatura en administración enfocada en negocios, claramente va a tener mucha más visibilidad que la que tenemos todos nosotros acá en la Universidad de Buenos Aires, pero dejémoslo de lado. Y es muy probable que el tuition, básicamente, por cada año sea de 120.000, $130.000. Eso implica que, como estás full time, no podés trabajar, implica que te tenés que pagar el dormitorio, implica que te tienen que mantener. Para simplificarlo, supongamos que una carrera en Harvard sale $600.000. La carrera de graduarte. Después de que te gradúas, ¿en cuánto devolves eso? Porque pasa habitualmente con todos los préstamos que se hacen, el student loan, está perfecto que sea el student loan, pero ¿sabes qué? El estudiante lo tiene que pagar. ¿Y en qué momento lo paga? ¿Cuánto tiempo le dan para poder pagarlo? A aquellos estudiantes que se habían recibido, que estaban pagando cuotas y que los agarró la pandemia, no podían trabajar, no tenían dónde trabajar y empezaba el gran problema. E incluso ahora, muchas de las tareas que hacían los estudiantes las reemplazan, comillas, los robotitos, la inteligencia artificial. Miles de compañías, lo anunció ayer incluso Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, casi 14% creo que dijeron ahí de su fuerza laboral automáticamente la van a hacer cesantear porque todas ese tipo de cosas las hace la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y bueno, como más de una vez también le dije, si yo voy a ponerme a competir con, voy al caso particular, por más que yo sepa mucho, no me puedo poner a competir con la inteligencia artificial que está en permanente evolución. Entonces, ¿qué hago con ese tipo de cosas? En este ejemplo, ¿en qué momento recuperás? ¿En qué momento viene el payback? ¿Cuánto tiempo haces para cuánto tiempo tiene que transcurrir para que recuperes todo aquello que invertiste? Vamos al caso particular. Carrera de ustedes, invertiste, te recibiste. ¿En cuánto tiempo recuperás todo el tiempo perdido? Lo que dejaste de ganar, lo que gastaste.
¿En 5 años? ¿En 10? ¿En 20? ¿En cuánto tiempo? Claramente, cuando vas a hablar de tecnología, yo quiero que tenga el mayor, como van a encontrar en comercialización, el time to market. Esto significa, si yo lo invierto hoy, que venga la mayor rentabilidad esperada en el menor tiempo posible. El time to market, el tiempo hasta que vaya al mercado para que el mercado reciba mi inversión y me dé los retornos correspondientes. Cuando invierto en tecnología, una cosa es invertir en un sistema de gestión, otra cosa muy distinta es invertir en una plataforma de comercio electrónico. La plataforma de comercio electrónico va a tener que generar muchísima más rentabilidad, tiene que ofrecer muchísimo más ROI y obviamente un periodo de repago mucho más corto que el sistema de gestión. Porque de vuelta, retomando el ejemplo de hace unos minutos atrás, hay empresas que pueden vivir sin tecnología y que dependen del recurso humano y que van a ser mucho más eficientes, está todo perfecto, pero el costo de salida de los dos es, necesito el recurso humano eficiente o ineficiente, necesito el lugar para que el recurso humano trabaje en forma eficiente o ineficiente. Bueno, si le meto tecnologías, probablemente sea mejor, no necesariamente ni más rápido, ni de vuelta más eficiente en sí, pero en principio la idea básica es, cuando hablo del famoso payback period, el periodo de repago, el payback, necesito saber en qué momento y cuánto tiempo va a transcurrir hasta que yo recupere todo eso. En principio, cuando hablo de periodo de repago, es entender cuánto tardó en recuperarse lo invertido. Ese tiempo que tardó va a ser más eficiente cuanto más corto sea ese tiempo. Si para invertir en algo lo tengo que recuperar en 2 años y en una inversión alternativa que invierto un capital similar, ese capital similar lo recupero en vez de 2 años en 1 año y 5 meses, bueno, va a ser mucho más eficiente la segunda inversión. Esto era a modo de ejemplo. ¿Qué hora estamos? Sí, me da para mostrar rápidamente lo que es el business case. Cuando acá, me voy a ir al principio de todo, así lo muestro de vuelta. Cuando al principio de esta presentación hablábamos de que generábamos esto, que es el business case, tengo que desarrollar un caso de negocios y ese caso de negocios es el que me va a permitir entender lo que ocupa. Lo tiene en la presentación, pero en un caso de negocios, todos, vamos a tratar de maximizar un poquito, a ver si me da un poquito más de posibilidades. Sí, todos los casos de negocios van a tener más o menos la misma estructura. Aclaro algo. No significa que esta estructura es la que se tenga que seguir, pero sí, y esto es importante, y al menos intelectualmente me quiero quedar con la tranquilidad de que dije para con ustedes lo que correspondía. Cada empresa va a hacer, si es que hace, casi todas lo hacen, que quede claro, va a ser un caso de negocios y ese caso de negocios va a tener ciertas características y cierta forma de documentar y cierto proceso que se va a tener que seguir de acuerdo a la empresa. Si soy una pyme argentina, probablemente no haga un caso de negocios, haga un informe que sirva o que sea comparable a lo que hablamos, en este caso, un caso de negocios, pero básicamente hay áreas en las cuales yo voy a tener que participar. Vean el ejemplo. Por la hora en la que estamos no quiero extenderme porque además esto lo vamos a volver a tocar en la segunda parte. Todo caso de negocio va a tener un resumen ejecutivo, después se lo dejo para que los lean, perdón, se los dejo, ya lo tienen subido para que lo lean, lo tienen acá en el apartado 9323. La evaluación es el PowerPoint, que es lo que mostré yo en el concurso, y el modelo, el business case, es este que estamos viendo en este caso particular. Voy a tener que describir la situación actual, voy a tener que describir cuál es el objetivo, el alcance, palabrita que van a encontrar mucho desde el segundo examen, durante todo el segundo examen, lo que es el alcance, el alcance, el alcance, a nivel organización y a nivel funcional, la solución propuesta, quiénes participan del proyecto, el equipo de trabajo, esto no es lo hace Aníbal o lo hace cualquiera de ustedes, esto es quién participa en este equipo de trabajo, en este tipo de proyectos. Las estimaciones, los beneficios cualitativos y cuantitativos, cómo es la distribución de la inversión en el tiempo, si hay inversión,
Y de vuelta, lo ven en cálculo financiero, lo ven en administración financiera seguro, pero tengo que entender el concepto del cash flow, esto es, cuánto tengo que pagar en cada momento, no es la inversión teórica de $1 millón, sino cómo es la distribución a lo largo del tiempo, en este ejemplo que vengo planteando. ¿Por qué lo hago? Que es la justificación económica, los supuestos y las restricciones. De vuelta, si todo ocurre de tal forma y esto se mantiene, este proyecto va a costar tanto, los riesgos que pueden ocurrir y el cronograma de implementación. Solamente, por la hora en la que estamos, muestro esto que está acá, que también lo tienen en el PowerPoint. Lo tienen subido porque yo usé este mismo ejemplo. No es un caso de negocio donde yo participé específicamente, participé en otros, pero este es el que está formulado de tal forma que nos tiene que abrir la mirada amplia de no pensar que solamente evalúa en forma lógica o matemática. En este caso de negocios, y acá van a ver algunas características, tengo que entender qué tipo de proyecto de tecnología es. ¿Es porque me genera algún tipo de beneficio, variable de retorno? ¿Es algo que tengo que cumplir por la ley? Es algo que tiene valor estratégico y, básicamente, si tiene mitigación de riesgos. Este proyecto era de mitigación de riesgos. No impactaba en lo que ya vimos porque si bien era una compañía multinacional, esto era un proyecto de gestión interna que no impactaba directamente en la generación de resultados económicos, no tiene impacto en Sarbanes-Oxley, en el SOX, pero básicamente la inversión total era, en este caso, de $3.200.000 y los gastos de post-implementación 1.347.000. Se iba a desarrollar a lo largo de 21 meses, en vida real terminó tardando 23, lo cual es un desvío, pero no tan importante como veremos en la segunda parte. Tenía una fecha estimada en julio del 2014, empezó en septiembre del 2014 y después funcionó como correspondía. Tiene el famoso valor de 14.129 horas. Básicamente, cuando uno esto lo divide por un concepto que ya sabemos de 160 horas mensuales, te das cuenta de lo que se llama técnicamente el capacity que tengo que tener de personal. Obviamente no es que todos trabajan un único mes, sino que esto es la duración total de las horas del proyecto en función al equipo. Está el desarrollo para quien lo quiera ver. La vida útil se planteó en 5 años y el valor actual neto es negativo. ¿Cómo que es negativo? Hagamos este ejemplo. Imagínate que vos tenés la plata para prestármela y yo te pido, préstame 3.273.000, toma Aníbal, acá lo tenés, ping. Y mirá que en los próximos 5 años te voy a pedir un palo 300 más. Sí, no hay ningún problema, Aníbal, hacé. Y vos me vas a preguntar, ¿cómo me lo vas a devolver? Y yo te digo, no, 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 no te lo voy a devolver porque toda esta inversión, como es de valor estratégico, va a tener una pérdida adicional de un palo 700. Y todos sabemos que esto, después de todo, es contabilidad partida doble. Che, ¿quién cubre el palo 700 que falta? Si yo digo, invierto 3.200.000, después de que lo implemento, invierto un palo 300 más y ahora me está diciendo que no solamente no salgo hecho, sino que quedo bajo un palo 700. No se sostiene. Excepto la tasa interna de retorno, obviamente es negativa cuando el retorno es negativo, es menor a cero. Eh, no se sostiene esto matemática y lógicamente. Bueno, se sostiene únicamente con este indicador. Este indicador es de valor estratégico y además es de mitigación de riesgos. Hay algunos proyectos que yo tengo que invertir y que tengo que llevar adelante porque son de mitigación de riesgos. Todos aquellos que tengan un automotor o que tengan una motocicleta le tienen que comprar el seguro. Si vos no chocas nunca, nunca te la roban, nunca te la rayan, nunca pasa nada, el seguro es una pérdida directa. Pero estás haciendo una apuesta para el eventual caso de que algo pueda ocurrir en el próximo año, yo me voy comprometiendo a que te voy a pagar la cuota del seguro para que si pasa algo, lo pueda recuperar. Si no pasa nada, es una pérdida. Ahora, si sacaste el 0 kilómetro, lo pusiste a caminar y viene alguien por la esquina, púmbate y te choca, y te destruyó el auto, vos no perdés el capital, porque al tenerlo asegurado, el seguro se compromete a repararte el bien que fue destruido, o darte un bien nuevo, en este caso que fue destruido, y además hacer todas las reparaciones que puedan corresponder por el riesgo que se transformó en una certeza. Alguien vino y te chocó y te destruyó el auto, la moto, lo que sea. Más
toda la reparación integral, porque si vos ese auto, o vamos al caso de la empresa, esa empresa la utilizaba la camionetita para distribuir, apenas la compran, 0 kilómetros, la ponen en marcha, salen a andar, cuando está esperando para cruzar, viene alguien y búmbate, otro automotor, se lo lleva puesto y destruye la camioneta. Bueno, recuperemos la salud de la persona, recuperemos los bienes que estaban dentro de la camioneta y recuperemos el bien de la distribución. Para eso pago el seguro, para que ante la eventualidad de un riesgo, ese riesgo pueda ser minimizado. Entonces, hay que entender que en tecnología no es solamente aquello que genere beneficios o aquello que me dé valores de retorno positivos. En algunos casos, la tecnología va a tener que ser o va a tener que estar enfocada en valores que en algunos casos pueden ser matemáticamente negativos.